El pacto del Monte Oscuro. En las montañas cubiertas de niebla de Montebello, Antioquia, existe un sendero que no aparece en los mapas. Los campesinos dicen que solo se deja ver cuando la luna está roja y que quien lo sigue jamás vuelve siendo el mismo. Hace muchos años, cuando el pueblo aún dormía sin electricidad y el silencio pesaba más que la noche, 3 brujas vivían ocultas en una casa de bareque al borde del monte. Nadie las veía de día. Solo se escuchaban susurros, risas secas y el golpeteo de ollas cuando el viento bajaba de la montaña. Pero las brujas no estaban solas. En los cafetales y entre las piedras del río habitaban los duendes, criaturas pequeñas, de ojos brillantes y sonrisa torcida. Robaban cosechas, trenzaban las crines de los caballos y llamaban a los niños por su nombre desde la oscuridad. Ellos eran los mensajeros y también los guardianes. Cada 7 años, en la noche más oscura, las brujas hacían un pacto. A cambio de protección y poder, ofrecían algo al monte, una voz humana. Dicen que esa noche se oyen gritos que no vienen de ninguna casa, pasos alrededor de los techos y risas diminutas corriendo entre los árboles. Los perros no ladran. Las gallinas mueren sin razón. Y el aire huele a tierra mojada, aunque no llueva. Una vez, un hombre decidió seguir a un duende que lo llamaba desde el camino viejo. Al amanecer, lo encontraron en la plaza, de pie, con los ojos abiertos, pero sin poder hablar jamás. Desde entonces, cuando el viento baja del monte, se escucha una voz lejana intentando gritar. Los abuelos de Montebello advierten: si ves una luz danzando entre los cafetales, si escuchas tu nombre cuando estás solo o si un duende te sonríe sin parpadear, corre. Porque las brujas aún viven, los duendes aún cobran y el monte nunca olvida. El reino de Narok llevaba años sin conocer la paz. Las murallas estaban marcadas por garras antiguas y el cielo, siempre cubierto de ceniza, recordaba que los dragones no eran leyendas, sino castigos vivos. En ese mundo creció Kael, aprendiz de hechicero de la Orden del Velo Negro, una hermandad que enseñaba que la magia tenía un precio y que siempre se pagaba con algo querido. Kael dominaba los conjuros de destrucción, pero temía usarlos. Había visto lo que el poder sin control hacía a los hombres, los convertía en monstruos. Por eso, cuando el dragón carmesí de Barkún descendió sobre la capital y redujo templos y torres a cenizas, Kael dudó mientras otros corrían al combate. La batalla fue un infierno. Caballeros ardían dentro de sus armaduras, los gritos se mezclaban con el batir de alas gigantescas. Los magos mayores cayeron uno a uno, consumidos por hechizos demasiado grandes para sus cuerpos. Kael quedó solo frente a la bestia, temblando, con el juramento de la orden resonando en su mente. Usa la magia, aunque te consuma. Con lágrimas mezcladas con hollín, alzó las manos y pronunció un hechizo prohibido, el fuego del vacío. No era una llama común, sino una oscuridad ardiente que devoraba todo lo que tocaba. El dragón rugió al sentir el hechizo atravesar sus escamas, y el cielo se quebró con un estruendo final. Cuando el silencio cayó, el dragón yacía muerto, y Kael también había cambiado. Parte de su esencia se había perdido en el conjuro. Sus ojos ya no reflejaban luz, sino ceniza. Narok fue salvado, pero Kael abandonó la orden esa misma noche. Comprendió que el verdadero valor no está solo en vencer al enemigo, sino en vivir con el peso de las decisiones tomadas. Porque hay batallas que se ganan y marcas que nunca se borran. Desde entonces, los bardos cantan que el reino sigue en pie gracias a un hechicero que eligió protegerlo, aun sabiendo que el precio sería el mismo. Había una vez, en una casita con flores en las ventanas, una mamá gata que tuvo 5 gatitos chiquitos. Eran tan pequeñitos que parecían bolitas de algodón con bigotes. Uno era blanco como una nube, otro gris como la lluvia suave, otro anaranjado como el sol de la tarde, y los 2 últimos eran negritos como la noche estrellada. Los gatitos pasaban el día jugando. Corrían detrás de una hojita que el viento movía, se escondían dentro de una caja de cartón y se dormían todos juntos, haciendo un montón calentito de ronroneos. Cuando soñaban, movían sus patitas como si persiguieran mariposas invisibles. La mamá gata los cuidaba con mucho amor. Los limpiaba con su lengüita áspera y los abrazaba cuando tenían frío.
Ella les enseñó que el mundo era grande, pero que siempre había un lugar seguro donde el amor los esperaba. Una tarde, los gatitos descubrieron que ronronear hacía sonreír a las personas. Entonces decidieron que su misión en la vida sería esa, llenar los corazones de ternura. Y así, con sus ojitos brillantes y sus maullidos suaves, hicieron del mundo un lugar más dulce. Y desde ese día, cada vez que un gatito nace, trae consigo un poquito de magia, un abrazo pequeñito y la promesa de amor infinito. Corazón creciente, cara de gato. En un pequeño pueblo costero había una leyenda que se transmitía de generación en generación. Se decía que en el fondo del mar había un tesoro escondido protegido por una sirena llamada Araya. Araya era una sirena hermosa con cabello largo y dorado como el sol y una voz que podía hechizar a cualquier marinero. Hacía siglos había sido una princesa en un reino submarino, pero se había enamorado de un joven marinero que había naufragado en sus costas. El joven marinero, llamado Leo, se había enamorado de Araya a primera vista y juntos habían explorado el fondo del mar. Pero su amor fue prohibido y Araya fue maldita por su padre, el rey del mar, para que se convirtiera en una sirena y nunca más pudiera salir del agua. Leo, desesperado, había escondido un tesoro en el fondo del mar, con la esperanza de que Araya pudiera encontrarlo y romper la maldición. Pero Araya, triste y sola, había protegido el tesoro con su vida y se había convertido en la guardiana del mar. Un día, un joven llamado Lucas, que había oído la leyenda, decidió buscar el tesoro. Se embarcó en un pequeño barco y se dirigió hacia el lugar donde se decía que estaba escondido el tesoro. Mientras navegaba, Lucas se encontró con una tormenta y su barco naufragó en las costas del pueblo. Desesperado, se lanzó al agua y comenzó a nadar hacia la orilla. Fue entonces cuando vio a Araya, la sirena, que lo estaba esperando. Araya, con su voz hechizante, le dijo a Lucas que si quería encontrar el tesoro, debía responder a 3 preguntas. Lucas, valiente, aceptó el desafío. Las preguntas eran: 1. ¿Cuál es el secreto del mar? 2. ¿Qué es lo que más ama una sirena? 3. ¿Cómo se rompe una maldición? Lucas pensó y finalmente respondió: 1. El secreto del mar es la libertad. 2. Lo que más ama una sirena es la música. 3. Una maldición se rompe con el amor verdadero. Araya, impresionada por las respuestas de Lucas, le entregó el tesoro y lo llevó a la superficie. Lucas, agradecido, le pidió a Araya que cantara una canción, y ella, con su voz hermosa, cantó una melodía que hechizó a todo el pueblo. Y así la maldición se rompió y Araya pudo salir del agua y reunirse con Leo, que había estado esperándola todo ese tiempo. Juntos vivieron felices para siempre y el pueblo costero se convirtió en un lugar mágico, donde la leyenda del tesoro de la sirena se transmitía de generación en generación. Érase una vez entre las montañas, las nubes y las bellas flores se escondía una hada llamada Isabel. Hace más de 3 años el hada Isabel y su madre Aurora con su magia protegieron todos los animales que habitaban en ese gran bosque. En aquel entonces el bosque era un lugar frío y oscuro donde la maleza ahogaban los árboles y hacía que las personas tuvieran miedo a visitar ese bosque. Isabel y su madre tenían un gran cristal. Isabel tenía un vestido de color azul hecho por su madre Aurora. Ellas caminó por cada sendero del bosque dejando caer unas hojas que tenían envuelto al cristal. Los árboles crecieron tan altos que sus raíces hacían que se levantara el pasto y las flores florecen en todos los colores que incluso algunas personas no conocen. En invierno a el hada le toca esconderse en un pequeño castillo que ahí están todas las hadas de este mundo. El hada estableció una regla: quien entró el bosque debe hacerlo con el corazón limpio y el respeto por la naturaleza. Aquellos que no lo hagan se perderán en senderos que cambian de lugar por cada soplo del viento hasta que aprendan su lección de respetar la naturaleza y hacer que brille como siempre lo ha hecho. El hada Isabel feliz dijo: ojalá todos cumplan esta regla para que este mundo esté lleno de personas y que así no tengan miedo de ir a visitar el bosque y hacer que los animales y nosotras las hadas confiemos en ellos. Así los humanos confiaron en todo lo que había cambiado y así las hadas se presentaron a los humanos y fueron felices para siempre. Una noche, mientras caminaba por el parque, vi un pozo viejo y abandonado. La luna estaba llena y su luz se reflejaba en el agua oscura del pozo. Me acerqué y vi que había una moneda en el borde del pozo. De repente, escuché una voz suave que me dijo: tira la moneda y haz un deseo. Me agaché y recogí la moneda. Era una moneda antigua,
con un símbolo extraño grabado en ella. Me sentí un poco nervioso, pero lancé la moneda al pozo y cerré los ojos. «Hago un deseo», dije en voz baja. La moneda cayó al agua con un pequeño chapoteo, y de repente, el pozo comenzó a brillar. La luz se hizo más intensa, y me sentí como si estuviera siendo absorbido por el pozo. Cuando la luz se desvaneció, me encontré en un jardín hermoso, con flores de todos los colores y árboles que brillaban como diamantes. Un hombre anciano con una sonrisa amable se acercó a mí. «¿Qué deseas?», me preguntó. Me di cuenta de que mi deseo se había hecho realidad, pero no era exactamente lo que esperaba. El anciano me explicó que el Pozo de los Deseos era un lugar mágico, donde los deseos se hacían realidad, pero de una manera inesperada. Me reí y le dije que estaba bien. El anciano me dio una sonrisa y me dijo que podía quedarme en el jardín para siempre, si quería. Y así, me quedé en el jardín, rodeado de belleza y magia, con la certeza de que el Pozo de los Deseos me había dado algo mucho mejor de lo que había pedido. Iréis una vez en un reino oculto tras las montañas vivía una princesa en un gran castillo gobernado por el rey. La princesa tenía varias obligaciones que debía de cumplir todos los días sin falta dadas por su padre el rey. Al llegar la noche la princesa se fue a dormir como siempre lo solía hacer, pero en esta noche pasó algo diferente a las demás, cayó en un profundo sueño en el que fue a un mundo mágico lleno de color, flores y criaturas que no había visto antes. Ahí en ese mundo conoció a un hada que le mostró otra perspectiva del mundo y le dijo que no solo tenía que hacer sus obligaciones de princesa sino divertirse y hacer lo que a ella le gusta. Al amanecer la princesa despertó y al recordar lo que le dijo el hada confrontó a su padre el rey y le dijo que quería hacer otras cosas y no solo seguir órdenes. El rey al escuchar lo dicho se conmovió y dejó a la princesa ser libre. Y desde ahí la princesa creó su propio mundo mágico lleno de diversión y alegría. Fin. Una noche, mientras estaba en la terraza de mi casa con mi telescopio viejo, vi algo rarísimo. Una estrella parpadeaba como si me estuviera guiñando el ojo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero de repente el cielo se iluminó y los astros comenzaron a hablar entre ellos. La luna, un poco dormida, bostezó y le dijo al sol que ya estaba cansada de brillar solo de noche. El sol se rió fuerte y le respondió que al menos ella podía descansar, porque él trabajaba todos los días sin falta. Los planetas giraban a su alrededor como si estuvieran escuchando una gran historia. Marte presumía de ser el más valiente, Saturno mostraba orgulloso sus anillos como si fueran trofeos, y Júpiter decía que cuidaba a todos porque era el más grande. Yo miraba a todos sin poder creerlo, sintiéndome pequeño pero muy afortunado. De repente, la estrella que me guiñó el ojo brilló más fuerte y todo volvió a la normalidad. El cielo quedó en silencio. Guardé mi telescopio y sonreí, porque sabía que los astros tenían secretos y que por una noche me dejaron ser parte de ellos. La casa que respiraba nadie quería vivir en la casa del final de la calle. No porque estuviera abandonada, sino porque por las noches respiraba. Martín lo descubrió la primera vez que se quedó despierto hasta tarde. Eran las 2:17 de la madrugada cuando escuchó un sonido profundo, lento, como un pecho enorme llenándose de aire. H. Al principio pensó que era el viento. Pero el sonido venía de dentro de las paredes. Cada noche era más fuerte. A veces, la casa parecía suspirar cansada. Otras, jadeaba, desesperada. Martín empezó a notar algo peor. Cuando él dejaba de respirar por un segundo, la casa también lo hacía. Una madrugada, el sonido se detuvo por completo. El silencio fue tan pesado que le dolieron los oídos. Entonces, una voz surgió desde el suelo, grave y húmeda. «Gracias, ahora es tu turno». Martín sintió como sus pulmones se vaciaban. Intentó gritar, pero el aire ya no le pertenecía. Las paredes comenzaron a latir con fuerza, satisfechas. Desde esa noche, la casa volvió a respirar con normalidad. Y si pasas por esa calle, a las 2:17 de la madrugada, escucharás dos respiraciones, una profunda y otra débil, atrapada para siempre entre los muros. Desde el castillo de Drácula en Transilvania, un vampiro ancestral viaja a la violante Colombia. En Medellín, queda cautivado por sus mujeres, pero Susana, con su mirada radiante y sonrisa dulce, roba su corazón. Decidió a ganar su amor. El vampiro la corteja con chocolates exquisitos, dulces y ramos buchones. Susana,
conmovida por la pasión, cae rendida y acepta su amor. Justo cuando la felicidad parece completa, llega Drácula con su familia a Medellín, 3 hijos, 2 gatos y 2 perros. Al ver el amor de su descendiente por Susana, lo transforma en humano. Y así, el vampiro y Susana vivieron felices para siempre. Había una vez una niña llamada Ellie, quien nació en una familia de pocos recursos. En su pequeña casa no tenía cama y debía dormir en el suelo o en un rincón. Además, solo comía una vez al día porque el salario de su padre era insuficiente. Sin embargo, nada de esto la detenía a seguir sus sueños y esforzarse para alcanzar sus sueños. Cada mañana se levantaba feliz para ir a la escuela a pesar de que solo tenía un cuaderno para apuntar todo y que muchos de sus compañeros la rechazaban por ser de bajos recursos. Con el paso de los años, Ellie empezó a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Al graduarse del colegio, entró a la universidad costeando sus estudios con sus propios ahorros que recogió con tanto esfuerzo. Gracias a su esfuerzo, se convirtió en una profesional reconocida mundialmente y muy buscada por los empresarios. Con el éxito alcanzado, pudo comprarles una casa nueva a sus padres y asegurarse de que nunca más le faltara nada. Érase una vez, en un jardín lleno de flores coloridas y árboles frutales, vivían un grupo de hadas diminutas. Estas hadas se llamaban Lila, Rosa, Jazmín y Bayelit. Eran amigas inseparables y se encargaban de cuidar el jardín y hacer que todo floreciera. La magia del jardín. Cada hada tenía un poder especial. Lila hacía crecer las flores más hermosas, Rosa creaba aromas deliciosos, Jazmín hacía que los frutos maduraran y Bayelit iluminaba el jardín con su luz mágica. Un problema. Un día, un malvado duende llamado Grimm llegó al jardín y robó la varita mágica de Lila. Sin la varita, las flores comenzaron a marchitarse y el jardín perdió su magia. La misión. Las hadas se unieron para recuperar la varita. Rosa usó su aroma para seguir el rastro de Grimm. Jazmín creó un camino de frutas para distraerlo y Bayelit iluminó el camino. Lila, con su valentía, se enfrentó a Grimm y recuperó la varita. El triunfo, con la varita de vuelta, las hadas restauraron la magia del jardín. Las flores volvieron a florecer, los frutos crecieron dulces y el jardín se llenó de nuevo con la luz de Bayelit. La lección. Las hadas aprendieron que juntas, con amistad y trabajo en equipo, podían superar cualquier obstáculo y mantener el jardín encantado lleno de vida y magia. Janet restauraba cuadros dañados en su taller con lienzos y trementina. Llegó una clienta peculiar. La clienta trajo un cuadro antiguo con salón elegante manchado de rojo. Urgente, pidió a Janet limpiarlo para ver qué había debajo. Con pinceladas, Janet reveló un vestido azul vibrante, manos sosteniendo lápiz delicadamente y rostro sereno de mujer sentada. Algo perturbaba a Janet. Cada día, el rostro cambiaba. Primero, ojos alegres. Segundo, labios tensos. Tercero, terror absoluto, grito silencioso. Janet descubrió un mensaje oculto. No la mires si no quieres ocupar su lugar. Inmóvil, horror y fascinación en su rostro, cámara alejada. Érase una vez, en un jardín lleno de flores coloridas y árboles frutales, vivían un grupo de hadas diminutas. Estas hadas se llamaban Lila, Rosa, Jazmín y Bayelit. Eran amigas inseparables y se encargaban de cuidar el jardín y hacer que todo floreciera. La magia del jardín. Cada hada tenía un poder especial. Lila hacía crecer las flores más hermosas, Rosa creaba aromas deliciosos, Jazmín hacía que los frutos maduraran y Bayelit iluminaba el jardín con su luz mágica. Un problema. Un día, un malvado duende llamado Grimm llegó al jardín y robó la varita mágica de Lila. Sin la varita, las flores comenzaron a marchitarse y el jardín perdió su magia. La misión. Las hadas se unieron para recuperar la varita. Rosa usó su aroma para seguir el rastro de Grimm. Jazmín creó un camino de frutas para distraerlo y Bayelit iluminó el camino. Lila, con su valentía, se enfrentó a Grimm y recuperó la varita. El triunfo, con la varita de vuelta, las hadas restauraron la magia del jardín. Las flores volvieron a florecer, los frutos crecieron dulces y el jardín se llenó de nuevo con la luz de Bayelit. La lección. Las hadas aprendieron que juntas, con amistad y trabajo en equipo, podían superar cualquier obstáculo y mantener el jardín encantado lleno de vida y magia. Había una vez una niña llamada Ellie, quien nació en una familia de pocos recursos.
En su pequeña casa no tenía cama y debía dormir en el suelo o en un rincón. Además, solo comía una vez al día porque el salario de su padre era insuficiente. Sin embargo, nada de esto la detenía a seguir sus sueños y esforzarse para alcanzar sus sueños. Cada mañana se levantaba feliz para ir a la escuela a pesar de que solo tenía un cuaderno para apuntar todo y que muchos de sus compañeros la rechazaban por ser de bajos recursos. Con el paso de los años, Ellie empezó a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Al graduarse del colegio, entró a la universidad costeando sus estudios con sus propios ahorros que recogió con tanto esfuerzo. Gracias a su esfuerzo, se convirtió en una profesional reconocida mundialmente y muy buscada por los empresarios. Con el éxito alcanzado, pudo comprarles una casa nueva a sus padres y asegurarse de que nunca más le faltara nada. Desde el castillo de Drácula en Transilvania, un vampiro ancestral viaja a la violante Colombia. En Medellín, queda cautivado por sus mujeres, pero Susana, con su mirada radiante y sonrisa dulce, roba su corazón. Decidió a ganar su amor. El vampiro la corteja con chocolates exquisitos, dulces y ramos buchones. Susana, conmovida por la pasión, cae rendida y acepta su amor. Justo cuando la felicidad parece completa, llega Drácula con su familia a Medellín, 3 hijos, 2 gatos y 2 perros. Al ver el amor de su descendiente por Susana, lo transforma en humano. Y así, el vampiro y Susana vivieron felices para siempre. La casa que respiraba nadie quería vivir en la casa del final de la calle. No porque estuviera abandonada, sino porque por las noches respiraba. Martín lo descubrió la primera vez que se quedó despierto hasta tarde. Eran las 2:17 de la madrugada cuando escuchó un sonido profundo, lento, como un pecho enorme llenándose de aire. HHHHH, HHHH. Al principio pensó que era el viento. Pero el sonido venía de dentro de las paredes. Cada noche era más fuerte. A veces, la casa parecía suspirar cansada. Otras, jadeaba, desesperada. Martín empezó a notar algo peor. Cuando él dejaba de respirar por un segundo, la casa también lo hacía. Una madrugada, el sonido se detuvo por completo. El silencio fue tan pesado que le dolieron los oídos. Entonces, una voz surgió desde el suelo, grave y húmeda. «Gracias, ahora es tu turno». Martín sintió como sus pulmones se vaciaban. Intentó gritar, pero el aire ya no le pertenecía. Las paredes comenzaron a latir con fuerza, satisfechas. Desde esa noche, la casa volvió a respirar con normalidad. Y si pasas por esa calle, a las 2:17 de la madrugada, escucharás 2 respiraciones, una profunda y otra débil, atrapada para siempre entre los muros. Una noche, mientras estaba en la terraza de mi casa con mi telescopio viejo, vi algo rarísimo. Una estrella parpadeaba como si me estuviera guiñando el ojo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero de repente el cielo se iluminó y los astros comenzaron a hablar entre ellos. La luna, un poco dormida, bostezó y le dijo al sol que ya estaba cansada de brillar solo de noche. El sol se rió fuerte y le respondió que al menos ella podía descansar, porque él trabajaba todos los días sin falta. Los planetas giraban a su alrededor como si estuvieran escuchando una gran historia. Marte presumía de ser el más valiente, Saturno mostraba orgulloso sus anillos como si fueran trofeos, y Júpiter decía que cuidaba a todos porque era el más grande. Yo miraba a todos sin poder creerlo, sintiéndome pequeño pero muy afortunado. De repente, la estrella que me guiñó el ojo brilló más fuerte y todo volvió a la normalidad. El cielo quedó en silencio. Guardé mi telescopio y sonreí, porque sabía que los astros tenían secretos y que por una noche me dejaron ser parte de ellos. Iréis una vez en un reino oculto tras las montañas vivía una princesa en un gran castillo gobernado por el rey. La princesa tenía varias obligaciones que debía de cumplir todos los días sin falta dadas por su padre el rey. Al llegar la noche la princesa se fue a dormir como siempre lo solía hacer, pero en esta noche pasó algo diferente a las demás, cayó en un profundo sueño en el que fue a un mundo mágico lleno de color, flores y criaturas que no había visto antes. Ahí en ese mundo conoció a un hada que le mostró otra perspectiva del mundo y le dijo que no solo tenía que hacer sus obligaciones de princesa sino divertirse y hacer lo que a ella le gusta. Al amanecer la princesa despertó y al recordar lo que le dijo el hada confrontó a su padre el rey y le dijo que quería hacer otras cosas y no solo seguir órdenes. El rey al escuchar lo dicho se conmovió y dejó a la princesa ser libre.
Y desde ahí la princesa creó su propio mundo mágico lleno de diversión y alegría. Fin. Una noche, mientras caminaba por el parque, vi un pozo viejo y abandonado. La luna estaba llena, y su luz se reflejaba en el agua oscura del pozo. Me acerqué y vi que había una moneda en el borde del pozo. De repente, escuché una voz suave que me dijo: «Tira la moneda y haz un deseo». Me agaché y recogí la moneda. Era una moneda antigua, con un símbolo extraño grabado en ella. Me sentí un poco nervioso, pero lancé la moneda al pozo y cerré los ojos. «Hago un deseo», dije en voz baja. La moneda cayó al agua con un pequeño chapoteo, y de repente, el pozo comenzó a brillar. La luz se hizo más intensa, y me sentí como si estuviera siendo absorbido por el pozo. Cuando la luz se desvaneció, me encontré en un jardín hermoso, con flores de todos los colores y árboles que brillaban como diamantes. Un hombre anciano con una sonrisa amable se acercó a mí. «¿Qué deseas?», me preguntó. Me di cuenta de que mi deseo se había hecho realidad, pero no era exactamente lo que esperaba. El anciano me explicó que el Pozo de los Deseos era un lugar mágico, donde los deseos se hacían realidad, pero de una manera inesperada. Me reí y le dije que estaba bien. El anciano me dio una sonrisa y me dijo que podía quedarme en el jardín para siempre, si quería. Y así, me quedé en el jardín, rodeado de belleza y magia, con la certeza de que el Pozo de los Deseos me había dado algo mucho mejor de lo que había pedido. Érase una vez entre las montañas, las nubes y las bellas flores se escondía una hada llamada Isabel. Hace más de 3 años el hada Isabel y su madre Aurora con su magia protegieron todos los animales que habitaban en ese gran bosque. En aquel entonces el bosque era un lugar frío y oscuro donde la maleza ahogaban los árboles y hacía que las personas tuvieran miedo a visitar ese bosque. Isabel y su madre tenían un gran cristal. Isabel tenía un vestido de color azul hecho por su madre Aurora. Ellas caminó por cada sendero del bosque dejando caer unas hojas que tenían envuelto al cristal. Los árboles crecieron tan altos que sus raíces hacían que se levantara el pasto y las flores florecen en todos los colores que incluso algunas personas no conocen. En invierno a el hada le toca esconderse en un pequeño castillo que ahí están todas las hadas de este mundo. El hada estableció una regla: quien entró el bosque debe hacerlo con el corazón limpio y el respeto por la naturaleza. Aquellos que no lo hagan se perderán en senderos que cambian de lugar por cada soplo del viento hasta que aprendan su lección de respetar la naturaleza y hacer que brille como siempre lo ha hecho. El hada Isabel feliz dijo: ojalá todos cumplan esta regla para que este mundo esté lleno de personas y que así no tengan miedo de ir a visitar el bosque y hacer que los animales y nosotras las hadas confiemos en ellos. Así los humanos confiaron en todo lo que había cambiado y así las hadas se presentaron a los humanos y fueron felices para siempre. En un pequeño pueblo costero, había una leyenda que se transmitía de generación en generación. Se decía que en el fondo del mar había un tesoro escondido, protegido por una sirena llamada Araya. Araya era una sirena hermosa, con cabello largo y dorado como el sol, y una voz que podía hechizar a cualquier marinero. Hacía siglos había sido una princesa en un reino submarino, pero se había enamorado de un joven marinero que había naufragado en sus costas. El joven marinero, llamado Leo, se había enamorado de Araya a primera vista, y juntos habían explorado el fondo del mar. Pero su amor fue prohibido y Araya fue maldita por su padre, el rey del mar, para que se convirtiera en una sirena y nunca más pudiera salir del agua. Leo, desesperado, había escondido un tesoro en el fondo del mar, con la esperanza de que Araya pudiera encontrarlo y romper la maldición. Pero Araya, triste y sola, había protegido el tesoro con su vida y se había convertido en la guardiana del mar. Un día, un joven llamado Lucas, que había oído la leyenda, decidió buscar el tesoro. Se embarcó en un pequeño barco y se dirigió hacia el lugar donde se decía que estaba escondido el tesoro. Mientras navegaba, Lucas se encontró con una tormenta y su barco naufragó en las costas del pueblo. Desesperado, se lanzó al agua y comenzó a nadar hacia la orilla. Fue entonces cuando vio a Araya, la sirena, que lo estaba esperando. Araya, con su voz hechizante, le dijo a Lucas que si quería encontrar el tesoro, debía responder a 3 preguntas. Lucas, valiente, aceptó el desafío. Las preguntas eran: 1. ¿Cuál es el secreto del mar? 2. ¿Qué es lo que más ama una sirena? 3. ¿Cómo se rompe una maldición? Lucas pensó y finalmente respondió: 1. El secreto del mar es la libertad. 2. Lo que más ama una sirena es la música.
3. Una maldición se rompe con el amor verdadero. Araya, impresionada por las respuestas de Lucas, le entregó el tesoro y lo llevó a la superficie. Lucas, agradecido, le pidió a Araya que cantara una canción, y ella, con su voz hermosa, cantó una melodía que hechizó a todo el pueblo. Y así la maldición se rompió y Araya pudo salir del agua y reunirse con Leo, que había estado esperándola todo ese tiempo. Juntos vivieron felices para siempre y el pueblo costero se convirtió en un lugar mágico, donde la leyenda del tesoro de la sirena se transmitía de generación en generación. Había una vez, en una casita con flores en las ventanas, una mamá gata que tuvo 5 gatitos chiquitos. Eran tan pequeñitos que parecían moritas de algodón con bigotes. Uno era blanco como una nube, otro gris como la lluvia suave, otro anaranjado como el sol de la tarde, y los 2 últimos eran negritos como la noche estrellada. Los gatitos pasaban el día jugando. Corrían detrás de una hojita que el viento movía, se escondían dentro de una caja de cartón y se dormían todos juntos, haciendo un montón calentito de ronroneos. Cuando soñaban, movían sus patitas como si persiguieran mariposas invisibles. La mamá gata los cuidaba con mucho amor. Los limpiaba con su lengüita áspera y los abrazaba cuando tenían frío. Ella les enseñó que el mundo era grande, pero que siempre había un lugar seguro donde el amor los esperaba. Una tarde, los gatitos descubrieron que ronronear hacía sonreír a las personas. Entonces decidieron que su misión en la vida sería esa, llenar los corazones de ternura. Y así, con sus ojitos brillantes y sus maullidos suaves, hicieron del mundo un lugar más dulce. Y desde ese día, cada vez que un gatito nace, trae consigo un poquito de magia, un abrazo pequeñito y la promesa de amor infinito. Corazón creciente, cara de gato. El reino de Narok llevaba años sin conocer la paz. Las murallas estaban marcadas por garras antiguas y el cielo, siempre cubierto de ceniza, recordaba que los dragones no eran leyendas, sino castigos vivos. En ese mundo creció Kael, aprendiz de hechicero de la Orden del Velo Negro, una hermandad que enseñaba que la magia tenía un precio y que siempre se pagaba con algo querido. Kael dominaba los conjuros de destrucción, pero temía usarlos. Había visto lo que el poder sin control hacía a los hombres, los convertía en monstruos. Por eso, cuando el dragón carmesí de Barkun descendió sobre la capital y redujo templos y torres a cenizas, Kael dudó mientras otros corrían al combate. La batalla fue un infierno. Caballeros ardían dentro de sus armaduras, los gritos se mezclaban con el batir de alas gigantescas. Los magos mayores cayeron uno a uno, consumidos por hechizos demasiado grandes para sus cuerpos. Kael quedó solo frente a la bestia, temblando, con el juramento de la orden resonando en su mente. Usa la magia, aunque te consuma. Con lágrimas mezcladas con hollín, alzó las manos y pronunció un hechizo prohibido, el fuego del vacío. No era una llama común, sino una oscuridad ardiente que devoraba todo lo que tocaba. El dragón rugió al sentir el hechizo atravesar sus escamas, y el cielo se quebró con un estruendo final. Cuando el silencio cayó, el dragón yacía muerto, y Kael también había cambiado. Parte de su esencia se había perdido en el conjuro. Sus ojos ya no reflejaban luz, sino ceniza. Narok fue salvado, pero Kael abandonó la orden esa misma noche. Comprendió que el verdadero valor no está solo en vencer al enemigo, sino en vivir con el peso de las decisiones tomadas. Porque hay batallas que se ganan y marcas que nunca se borran. Desde entonces, los bardos cantan que el reino sigue en pie gracias a un hechicero que eligió protegerlo, aun sabiendo que el precio sería el mismo. El pacto del Monte Oscuro. En las montañas cubiertas de niebla de Montebello, Antioquia, existe un sendero que no aparece en los mapas. Los campesinos dicen que solo se deja ver cuando la luna está roja y que quien lo sigue jamás vuelve siendo el mismo. Hace muchos años, cuando el pueblo aún dormía sin electricidad y el silencio pesaba más que la noche, 3 brujas vivían ocultas en una casa de bareque al borde del monte. Nadie las veía de día. Solo se escuchaban susurros, risas secas y el golpeteo de ollas cuando el viento bajaba de la montaña. Pero las brujas no estaban solas. En los cafetales y entre las piedras del río habitaban los duendes, criaturas pequeñas, de ojos brillantes y sonrisa torcida.
Robaban cosechas, trenzaban las crines de los caballos y llamaban a los niños por su nombre desde la oscuridad. Ellos eran los mensajeros y también los guardianes. Cada 7 años, en la noche más oscura, las brujas hacían un pacto. A cambio de protección y poder, ofrecían algo al monte, una voz humana. Dicen que esa noche se oyen gritos que no vienen de ninguna casa, pasos alrededor de los techos y risas diminutas corriendo entre los árboles. Los perros no ladran. Las gallinas mueren sin razón. Y el aire huele a tierra mojada, aunque no llueva. Una vez, un hombre decidió seguir a un duende que lo llamaba desde el camino viejo. Al amanecer, lo encontraron en la plaza, de pie, con los ojos abiertos, pero sin poder hablar jamás. Desde entonces, cuando el viento baja del monte, se escucha una voz lejana intentando gritar. Los abuelos de Montebello advierten: si ves una luz danzando entre los cafetales, si escuchas tu nombre cuando estás solo o si un duende te sonríe sin parpadear, corre. Porque las brujas aún viven, los duendes aún cobran y el monte nunca olvida.